Abrimos este tercer segmento del programa y es un gusto saludar a un colega y amigo que se encuentra en Estados Unidos, con quien vamos a ver cómo está la situación en este país, producto de temas que son parte de la actualidad en este momento. Coronavirus, los conflictos sociales por la muerte de Floyd y, claro, otros hechos relevantes que marcan la actualidad en el país mencionado, Estados Unidos. En contacto con Freddy Silva. Ingresamos a este segmento de noche a noche y nos vamos a conectar a través de esta maravilla de la tecnología con Estados Unidos. En este tiempo de casa a casa estamos con Freddy Silva, que es un compatriota nuestro, un destacado profesional en el ámbito de la comunicación y de la televisión, que está brillando actualmente en la cadena Telemundo de este país. Con él vamos a compartir los siguientes minutos para conocer un poco cómo está Estados Unidos en diferentes temas y, por supuesto, cómo está nuestro buen amigo Freddy Silva. Un gusto saludarte, buenas noches. Mauricio, realmente es una alegría poder establecer este contacto y a través de esta magia de la tecnología estar tan cerca de nuestra amada Bolivia y pues realmente encantadísimo de que me tomes en cuenta para poder platicar de tantos temas que estamos teniendo aquí en los Estados Unidos con diferentes problemas que estamos enfrentando. Freddy, si no estoy equivocado, tú te fuiste poquito antes de que empiece este problema. Estabas de visita acá en Bolivia, además afrontando un momento un poquito doloroso y complicado como la pérdida de un familiar tan querido como el papá. Estuviste acá, te fuiste y se vino el tema del coronavirus, ¿verdad? Básicamente, Mauricio, habíamos estado partiendo el 7 de enero y básicamente ya la alerta, las alarmas estaban sonando en cuanto a la propagación de este coronavirus que desde Wuhan ya había estado pues, repercutiendo a distintos lugares de Asia y Europa. Una de las primeras medidas que se toma aquí en los Estados Unidos es el cierre precisamente de las fronteras, inicialmente el cierre de los vuelos internacionales desde China o cualquier otra conexión que haya tenido procedente desde China hacia los Estados Unidos como una primera medida que se toma en el mes de febrero y bueno, básicamente ya la misma explosión que se tuvo en cuanto a la cantidad de contagiados, pues obligó a que se vaya poniendo restricciones mucho más serias, prácticamente el cierre total del país, estados como el de Nueva York, que se impone básicamente un toque de queda por la cantidad de personas contagiadas, y lo mismo que California. Washington fue el primer estado en realidad el que sufrió el impacto directo por esta pandemia. Bueno, de pronto en la distancia tenemos la sensación, la percepción, Freddy, de que no se le ha dado la importancia de vida al paso del coronavirus por Estados Unidos y que se ha intentado además resguardar y blindar muy bien la economía. No sé si esta percepción es errada o no, porque por lo último que me cuentas de las determinaciones y políticas que se han asumido en diferentes estados, parecería que la cosa es diferente. ¿Se ha tomado en serio o no el tema del coronavirus como en muchos otros lugares del mundo? Porque además las cifras como que le juegan diferente a este país, ¿no? Es importante primero tomar la proporción del problema. Si bien es cierto, ha habido muchas críticas en cuanto a las primeras respuestas que ha tenido el país, pero recordemos que desde el principio, recordemos que estamos hablando de una población de más de 315 millones de personas que había que hacer, que tomar medidas, y medidas realmente radicales, porque había que proteger la vida de 315 millones de personas, y creo que son mucho más, tomando en cuenta las personas que están indocumentadas. Eso por un lado. Segundo, la primera medida que toma el presidente Donald Trump, que es la de cerrar los vuelos internacionales, entonces es duramente criticada. Es duramente criticada sobre todo por la oposición, porque ellos dicen que de cómo es posible que este país le cierre las fronteras a otros países que todavía no lo estaban haciendo. Incluso usted recordará que Estados Unidos es el primero que le cierra las fronteras a Europa, eh, y eso también causa otro escándalo, o por lo menos te da como una noticia negativa, pero en realidad era una medida necesaria que de alguna manera frena el impacto del coronavirus al resto del país. Ahora, en lo que vienen los meses siguientes, recordemos que no impacta de la misma forma a todos los 50 estados de la nación.
Afecta básicamente, como le dije al principio, el estado de Washington, posteriormente golpea a California, que se pensaba que iba a ser algo realmente complicado, como lo que terminó siendo el área metropolitana de Nueva York, donde miles de personas se han contagiado muy rápidamente, igual que la pérdida de vidas humanas, lo mismo que se pensaba que iba a ser en la capital del país o también aquí en la Florida, que es otro estado que recibe millones de personas de turistas que regresan al país de diferentes lugares. Pero si consideramos toda la magnitud de lo que significa el aparato económico de este país, son medidas que fueron, y esto le hablo en cuanto a eh, lo que se tiene en base a datos, y sin tomar partido para uno o sin estar del lado del otro. Ahora, existe esa percepción de que se está dando tal vez prioridad a la parte económica, Mauricio, pero debemos entender esto. Por ejemplo, cuando nosotros dábamos la cifra hace apenas 7, 8 días, usted solamente imagínese, Mauricio, que estamos hablando de una cantidad de 36 millones de personas que quedan desempleadas, que empiezan a solicitar el beneficio de desempleo desde el pasado mes de marzo, cuando teníamos una economía que estaba pujante, bueno, que estaba en un buen momento, por lo menos en el mes de enero, pero a la fecha estamos hablando de 36 millones de personas desempleadas. Mauricio, es una cifra que cuando ya lo ves realmente en todo lo que significa el escenario, es bastante complicado porque ya no se trata solamente de lo que quieran los gobernadores, la misma la Casa Blanca, empezando del presidente Donald Trump, de toda la parte federal. Ya no solamente se habla de lo que son las ciudades, estamos hablando que todo el aparato económico ha sido duramente impactado. Y es por eso que se han dado también informes sobre personas primero que estaban bastante cansadas, y creo que muchos aburridos también del claustramiento, el confinamiento en el que hemos sido puestos por más de un mes, pero esas mismas personas necesitaban llevar comida a sus mesas. Y le hablo de las personas que tienen documentos, que han tenido un empleo y que de alguna manera pudieron y todavía siguen recibiendo algún tipo de ayuda del gobierno. Imagínense esas más de 10 millones de personas indocumentadas que no solo pierden el trabajo, no tienen ningún tipo de ayuda y no van a recibir ningún tipo de ayuda y que hasta el día de hoy, no han encontrado trabajo. Entonces, es importante poner esto en perspectiva, Mauricio, porque estamos hablando además que esta es la cuna del capitalismo, esa es la cuna de todo lo que significa el movimiento económico a nivel mundial, y es aquí en donde prácticamente se ha estado hablando por varias semanas de una recesión y se está viendo todavía esos efectos. Imagínese ahora, Mauricio, que con estos últimos días que estamos saliendo de una cuarentena obligatoria de muchos estados donde no se ha trabajado y todavía tenemos la situación de estas protestas, de estas manifestaciones, en donde se ha visto, la comunidad internacional lo ha visto, que han habido saqueos, han quemado tiendas y con todo lo que significa el perjuicio que se ha tenido en la parte económica, añádale esto más. Entonces, es bueno ponerlo en perspectiva, es bueno conocer a fondo cómo realmente se está tocando, cómo se está llevando y cómo estamos viviendo todavía este problema de la pandemia, porque debo decirle, todavía tenemos personas que se siguen contagiando de este COVID-19. Es más, le voy a dar la cifra a este mismo momento que nos da la Universidad de Johns Hopkins. En el mundo tenemos 6.390.085 infectados. Han muerto hasta ahora 383.226 por esta enfermedad. Ahora aquí, solamente aquí en los Estados Unidos, hablamos de 1.847.412 confirmados con el coronavirus y de estos han muerto 107.023 personas. Unas cifras escandalosas, unas cifras que realmente dan mucha pena. Esa es la realidad que estamos viviendo, Mauricio. Ahora, claro, cuando uno mira estas cifras, evidentemente se asusta, aunque cuando uno ve también la cantidad de personas que habitan en el país, encuentra un poco de equilibrio entre los que fallecen, los que se recuperan, los que se enferman y los que también seguramente no han contraído esta enfermedad. Pero a ver, veamos, ha ocurrido en Estados Unidos lo que pasó en Europa
donde han colapsado los sistemas de salud. ¿Se está viviendo aquello en este país, Freddy? No, podemos decirlo con mucha certeza, con mucha seguridad, Mauricio. El haber puesto a las personas en esta cuarentena obligatoria y que muchos estados pusieron este tipo de normativas, especialmente en Nueva York, que era donde realmente las 2, 3 primeras semanas del mes de marzo sí colapsó porque no teníamos respiradores, porque muchos de los hospitales estaban a su máxima capacidad, muchas personas, es más, se tenían imágenes de personas fallecidas que estaban por más de 3, 4 días estaban en autos, ahí ni siquiera en un sistema de refrigeración, precisamente por la cantidad de personas contagiadas y muertas. Pero ha habido un movimiento muy importante, tanto de la Guardia Nacional, las gobernaciones, el país entero se ha unido, muchas de las empresas que paralizaron su industria y que se dedicaban, nomás por decirle, si a una empresa se dedicaba a manufacturar cartones y había que producir máscaras, entonces cambiaron lo que tenían inicialmente para producir lo que se necesitaba. Nosotros aquí en el estado de la Florida, por ejemplo, y hablo aquí en el área metropolitana de la Bahía de Tampa, tenemos una empresa que fabrica estos respiradores y que no solamente ha asistido a las necesidades que se ha tenido en el estado de Nueva York, sino que ha cubierto también a otros lugares del país. Creo que la respuesta también, y no hablemos del gobierno solamente, hablemos de la respuesta de los empresarios, de los directores ejecutivos de las empresas más importantes del país, lo mismo que los estados y, por último, quienes toman las últimas determinaciones y quienes hacen cumplir las normativas. En este caso son las alcaldías y los condados, han reaccionado de una forma, podríamos decir, acertada. Quiero hablar propiamente del estado donde yo vivo, que es el estado de la Florida, en donde incluso por día se ha llegado a tener hasta 100,000 personas, 100,000 personas que han sido puestas a prueba, que han recibido un test y de esas se ha tenido un día, creo que el más negativo, de unas 500 a 550 personas que hayan salido positivas. Pero usted puede ver esa proporción en cuanto a la cantidad de personas que están recibiendo el examen, se está comprobando si están o no están y que todavía se han instalado y siguen funcionando aquí en el estado de la Florida 5 laboratorios móviles en donde la gente no necesita ir a un hospital, sino la Guardia Nacional junto a los departamentos de salud todavía están estacionados en esos laboratorios móviles en estacionamientos ya sea de un estadio, y están recibiendo a la gente para que ni siquiera tenga que bajarse de su auto, sino que ahí mismo se les hace pruebas. Y creo que la respuesta ha sido bastante efectiva, por eso ya hoy, por lo menos en el estado de la Florida, debo decirle, Mauricio, que el día viernes estamos entrando ya a la fase 2, que significaría la reapertura económica casi en la capacidad de un 50 a 75% de la mayoría de las empresas. Por ejemplo, ya los cines van a comenzar a abrir el viernes, lo mismo que las salas de juego, o por lo menos los lugares de entretenimiento. Hoy ha tenido la reapertura Walt Disney en sus parques temáticos y la economía va a ir recuperando sus actividades progresivamente, como se ha venido anunciando. A pesar de ello, es importante también decir, Mauricio, se esperaba que la economía se dinamice, pero la misma situación de la economía está haciendo que esto se vea bastante lento. Bueno, esto me hace pensar, Freddy, que ya han pasado ustedes el pico, que lo peor ya ha quedado atrás. Y aquello evidentemente nos alegra mucho por el país, por la gente y por nuestra gente que se encuentra allá, como tú, amigos muy queridos, a quienes les pedimos que se cuiden mucho en este tiempo en el que estamos aguardando aún por tratamientos y vacunas. Así brevemente, antes de pasar a otro tema, en Estados Unidos había importantes avances en el tema de vacunas. ¿Qué se tiene sobre esto? Bueno, hay por lo menos unos 5 laboratorios de los más renombrados que están trabajando. Muchos de ellos han anunciado, incluso el mismo CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Oficina Federal, que dijeron que para finales de este verano, propiamente para agosto o septiembre, es que ya se va a tener una vacuna que sea la que está autorizada y la que es la que cumpliría con todos los requisitos. Porque una de las preocupaciones grandes también eso era, Mauricio, el hecho de estar fabricando, preparando una vacuna que a las carreras no iba a tener efecto o que simplemente no iba a resultar. Y además que con la cantidad de
de personas infectadas, eso iba a ser mucho riesgo. Se están tomando el tiempo. Todavía debo decirle que sí existen algunas instituciones o laboratorios que dijeron que ya tienen la cura, pero esto tiene que ser todavía probado y tiene que ser aprobado por el CDC. Bueno, lo importante es que ya se están llevando adelante las pruebas en personas para ver si es que hay efectos secundarios o no a futuro, y nos hace pensar que a partir de septiembre a diciembre en el mundo entero podemos mirar con un poquito de optimismo, fe, todo lo que se venga. Mencionabas hace instantes, Freddy, que el país está algo convulsionado, y la verdad es que desde la distancia hemos visto con mucha atención y también preocupación lo que ocurre en Estados Unidos. Esta ola de conflictos obedece única y exclusivamente a la muerte de Floyd y a una molestia que podría generar el tema racial una vez más en Estados Unidos, ¿o hay otros componentes por detrás que no estamos logrando advertir desde la distancia? Es importante mencionar, Mauricio, que estos conflictos de hace ya 8 días detonan esa raíz de la muerte de George Floyd, y esto por un abuso policial comprobado, y que además la comunidad internacional lo ha visto a través de las redes sociales en un video donde se muestra a este agente Chauvin de la policía que, además que no presenta resistencia a Floyd, lo somete, pone su rodilla en el cuello, lo tiene 8 minutos. Y lo que fue controversial y lo que causa molestia, o lo que causó molestia, además de esta situación, Mauricio, es que la justicia tarda en arrestarlo, por un lado. Otro de los aspectos, por ejemplo, el pasado sábado se da a conocer un informe forense en el que inicialmente se dice que este señor Floyd, George Floyd, no muere por asfixia, que él había muerto por el consumo de ciertas drogas que había ingerido horas antes del arresto, lo que despierta aún más la inconformidad, la molestia, la indignación de las personas. La familia pide o manda a hacer otra prueba para que se pueda determinar de una parte bastante imparcial, por así decirlo, una prueba forense en donde sí se demuestra que realmente el señor Floyd muere por asfixia. Hoy, la última noticia que le puedo dar, y que fue dada a conocer, por ejemplo, por la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, es que dice que los cargos, y hasta esto también causa, es motivo de toda esta indignación que se tiene por parte de la gente que sale a protestar, porque también se le imponen cargos que no son, o que aparentemente no son, en la medida en la que se ve los hechos en el video. Pero hoy, como le decía, la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, dice que el procurador general de Minnesota pues incrementa los cargos contra el agente Derek Chauvin, que ahora se va a enfrentar los cargos de asesinato en segundo grado, y hay otros 3 oficiales más que están implicados. Se espera que con este avance de la investigación y con las medidas que están tomando tanto la Fiscalía como el juez puedan avanzar y puedan también apaciguar las convulsiones que se están teniendo en el país. Pero también es importante decirlo, Mauricio, y la gente, si bien es cierto, estamos conscientes de que este es un problema que no es de ahora, que no se destapa con el fallecimiento de George Floyd, sino que este es un mal, este es un virus que se tiene desde hace muchas décadas atrás, que la comunidad afroamericana viene luchando por el respeto, por la igualdad, y ya no solamente estamos hablando de esta minoría, de los afroamericanos, también de los hispanos, porque también nos hemos sentido discriminados, igual que en algún momento seguro la comunidad asiática y muchas otras minorías en los Estados Unidos. Este es un tema que tenemos que hablarlo, este es un tema que tenemos que seguirlo combatiendo en las escuelas, en las universidades, en distintos lugares en donde podamos ir acabando de a poco o en lo posible, haciendo un pequeño esfuerzo diario para acabar con el racismo. Pero tampoco podemos ocultar que detrás de toda esta indignación han surgido grupos, como lo ha denunciado el mismo presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter en su momento, un grupo de ala izquierda radical. No sé si alguna vez escuchó sobre este grupo Antifa, que son un grupo radical de antifascistas, que es como se autodenominan ellos, y que tienen un cierto historial, esto según datos de la policía de distintos estados, de haber cometido este tipo de confusiones, este tipo de
hostigamiento con la policía y con las autoridades. Entonces, existe un escenario bastante complejo, Mauricio, que se ha estado viendo, porque adicionalmente a esto también no vamos a descartar que dentro de estas movilizaciones, incluso pues, jóvenes universitarios, que tal vez nada tenían que ver con este grupo al que califica el presidente Trump como terroristas, o al grupo Black Lives Matter, que son los que organizan este tipo de movilizaciones en contra del racismo, pues estaban metidos ahí, gente que simplemente aprovechó el momento, saqueó las tiendas, vandalizaron las patrullas de la policía, incendiaron un departamento de policía completo en Minneapolis, y son también actos que hay que repudiarlos, son actos delincuenciales que hay que denunciar. Bueno, Freddy, ahora finalmente me gustaría saber cómo estás, dejar de lado todo esto que nos has pintado, graficado muy claramente. Para entrar a lo tuyo, nos alegra mucho ver que estás en un canal tan fuerte, tan grande como Telemundo. Es un orgullo para Cochabamba y para el país tener a un embajador en esta instancia. ¿Cómo te está yendo? Afortunadamente, muy bien, Mauricio. Yo siempre me siento muy agradecido, bendecido por el hecho de que me permita la vida seguir haciendo lo que más me gusta. Ya son 24 años en los medios de comunicación y creo que es un punto muy importante en el cual se me permite seguir pues siendo el presentador del noticiero de las 6, el noticiero de las 11 de la noche, con un equipo increíble, desde la dirección, los reporteros, los camarógrafos, todo este equipo con el cual hemos empezado desde cero, y pues me siento realmente muy bendecido. Esperamos de que pues sigamos llevando la información como es debida, como es correcta, y lo más importante, pues aquí en esta bahía de Tampa, creo ser el único boliviano que está desarrollando esta actividad. No sé todavía en el resto del país, en otras estaciones, pero para mí realmente es una gran bendición, es una gran responsabilidad también el poder representar a nuestro rojo, amarillo y verde, y Dios siempre me permita tener la luz, la claridad, el camino para seguir haciendo lo que tanto me gusta y seguir recibiendo el apoyo de amigos, de colegas y de todos aquellos que acompañan mi trabajo. Me alegra mucho saber que estás bien y que estás feliz además, porque recientemente casado y disfrutando de una etapa maravillosa de tu vida. Te envío un abrazo grande para la esposa, para todos quienes están cerca tuyo allá en Estados Unidos y seguramente para quienes aquí en Cochabamba, Bolivia, te están mirando. Buenas noches, gracias Freddy. Un abrazo, Mauricio, querido. Realmente también el cariño para toda la familia, para todo el equipo de trabajo, si me lo permite, a mi mamita, a mi familia, que conoce a mi mamá Gloria por allá, y siempre un beso muy cariñoso. Realmente me encantaría estar con ella en esta temporada difícil de esta pandemia. Dios va a querer que pronto esté por allá. Y muy agradecido por estos minutos para poder hablar un poco de nosotros, hablar de esta realidad que se está viviendo, y mis mejores vibras para todo el país. Ojalá que superemos pronto esta situación. Que Dios siempre los bendiga. Cuídense mucho. Gracias Freddy.